Hola, buenas noches, bienvenidos otra vez a un jueves de WIA. Hoy estamos con una invitada muy especial. Ella es Marta Gama. Gracias, Marta, por aceptar nuestra invitación al jueves de WIA para contarnos pues todo lo que tú has hecho, toda tu experiencia y tu conocimiento inmenso sobre animación. Eh, entonces, bueno, bienvenida a jueves de WIA. No, Carolina, gracias a ti y gracias a todas las mujeres de Guía por esta maravillosa invitación. De verdad que es un gusto, un placer enorme para mí estar aquí, como tú dices, compartiendo mi experiencia y bueno, poder charlar un ratico de lo que se ha hecho. Muchas gracias. Bueno, entonces, pues vamos a arrancar con todo eso que nos tienes que contar. Son muchísimos años en los que has venido trabajando. Marta es una de esas primeras mujeres que empezaron a hacer animación en Colombia, de las pocas personas que hacían animación y de las pocas mujeres que hacían animación por allá en los años 80. Entonces, cuéntanos cómo empezaste en animación, qué te llevó a ese lugar de trabajo. Uy, fue algo, fue una cosa muy, muy, como muy casual, ¿no? Creo yo, pues estaba en la universidad estudiando Bellas Artes, estaba estudiando en la Universidad de La Sabana. Y empecé a hacer mis prácticas, digamos, mis prácticas finales. Por aquel entonces, mi hermano, Armando, Armando Gama, él ya trabajaba, porque estudiaba también en la Tadeo, pero publicidad, pero él ya trabajaba por ese entonces con un productor muy conocido español, catalán, Alberto Badal, que había llegado aquí a Colombia, pues trayendo todo su conocimiento. Trabajaba mi hermano con él. Y gracias, digamos, a esto fue que empecé yo, pues, mi trabajo que como nos pasó, digamos, en ese momento a la mayoría era llegar, pintar acetatos, porque pues todo lo hacíamos de forma totalmente análoga, pintar acetatos, lo que ya ellos habían animado, habían dibujado, habían pasado ya tinta, ya lo que nos tocaba a nosotros, otro grupo, era empezar a pintar. A mí me empezó a llamar mucho la atención, yo ya me empecé como a ver qué era lo que se hacía, cómo era que hacían todos su trabajo, los animadores, los intercaladores. Y bueno, digamos que así comenzó. Después pasé a otro estudio que se llamaba Producciones Flash de Ernesto Díaz y de Augusto Martelo, ¿sí? Con ellos allí se trabajaron varias cosas también, pero ya, obviamente, digamos que ya ascendí, esa jerarquía ya llegó un poco más alta, entonces ya estaba intercalando, ya pasaba tinta. Y esa productora se acabó, duró muy poco tiempo, y fue cuando arranqué de ellos mismos me dijeron que pasara a trabajar con Nelson Ramírez. Y con Nelson Ramírez, pues fue fantástico el trabajo. De hecho, yo recuerdo que el día que yo fui, al día siguiente ya Nelson, o sea, yo me fui y me le presenté y le dije, mire, yo he estado trabajando con Alberto Adal, yo he trabajado con Tata, le mencioné, y él me llevó a recorrer todo el estudio, era ahí en la 80 con séptima, bajito la séptima, y yo me acuerdo que mi primer trabajo con Nelson Ramírez, lo que pasa es que yo en alguna ocasión les había dicho que es que el reel con Nelson Ramírez es tan supremamente grande, además que para la época yo lo que tengo de reel solo los tengo es en VHS, ¿sí? Yo no he digitalizado esos reels. De hecho, esto que ustedes van a mostrar ahorita fue precisamente el mismo Oscar Ramírez, el hijo de Nelson, que hablé con él en estos días y él me dijo, Marta, tengo este link de YouTube, entonces, porque yo tengo todo mi material ¿en qué? Y en VHS. Y son horas de trabajo. Y el primer comercial, me acuerdo que lo hicimos con un animador que había llegado aquí a Colombia, un colombiano, pero que había estado mucho tiempo por allá en Zimbabue, un animador buenísimo, Fidel Reguero se llamaba. Y con él empezamos a hacer una comercial para Panamá que se llamaba Capitán Ponche, que era un jugo que venía envasado en unos frasquitos con la imagen del personaje del Capitán Ponche, como que era como
como un superhéroe, ¿no? De capa y toda la cosa, pero frasquitos de plástico. Ese fue el primer comercial que yo realicé con Fidel, ya enfrentado al tema de la animación, ¿sí? Ya con él ya era entre los dos sacar ese comercial y él me puso ya a animar y pues digamos que fue ya mi primera experiencia animando y de ahí pues fueron 10 años trabajando, 10 años larguitos trabajando con Nelson Ramírez. eh, y haciendo un sinfín de comerciales. Es que, como les digo, volviendo al tema de mi reel, es mucho, mucho, mucho. Es que, de hecho, yo me pongo a pensar en la cantidad de material y hay cosas que se me pasan. O sea, literalmente se me olvidan. Cuando veo el reel así o cuando ahorita que vi el reel, yo decía, ay, verdad, esto también lo hicimos. O sea, una cantidad de cosas que es que fue mucho, mucho. Y éramos, ¿qué? 8 personas, creo que, y eso exagero, los que para aquella época trabajábamos con Nelson y pues éramos los únicos, lo que hace un momento dijiste, éramos los únicos, no habían, estaba la de Alberto Badal, la productora, que eran, digamos, las dos competencias, Alberto Badal y Nelson Ramírez, los que hacíamos animación aquí en Bogotá, en Colombia y a nivel internacional, digamos a nivel Latinoamérica, con Panamá, con Chile, con México, se hacía mucha producción acá. Y básicamente eran todos comerciales o hubo alguna cosa distinta. Todo era comercial, todo, 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 absolutamente comerciales. Eso sí, nosotros aplicábamos mucho, obviamente, los principios de animación de Disney, ¿no? Los 12 principios. A Nelson le gustaba muchísimo que su trabajo fuera muy impecable en ese sentido. Em, Él viajó mucho y tuvo la oportunidad, pues obviamente, de estar en talleres de verano y toda la cosa. Entonces él traía mucho conocimiento respecto a esto. Y yo recuerdo que por esa época a Nelson lo llamaron porque era que la calidad de la animación realmente era una cosa maravillosa. A Nelson lo llamaron y le dijeron que quería que se hiciera una serie para la Warner, que nosotros hiciéramos una serie para la Warner. Pero la respuesta de Nelson, pues inmediatamente dijo, no, yo no voy a hacer una serie porque es que yo tengo 8 gatos. Él dijo así, yo no tengo más gente. Aquí no hay nadie más que anime. Aquí en Colombia no hay nadie más que haga esto. Y yo con 8 gatos no voy a hacer una serie. Entonces, pero el trabajo con Nelson sí era, lo hacíamos, empezamos haciendo cine, entonces eran 24 cuadros por dibujo, por segundo, perdón. Eso era, y eran 24, a veces hacíamos 12, pero a veces el cliente decía, no, yo quiero 24 dibujos por segundo. Eso fue una cosa impresionante. Yo creo que lo último que nosotros, de las últimas cosas que llegamos a hacer para cine, me acuerdo bien, fue la presentación, bueno, hacíamos cabezotes de muchas novelas y de series colombianas. La presentación de la serie de Escalona, la del sombrero que va girando y va dando vueltas, esa lo hicimos y eso fue como de las últimas cosas que llegamos tal vez a hacer para cine. Aquí nosotros con Nelson Ramírez, ya después pues digamos que ya el impacto del video y toda la cosa, entonces también pues por costos y todo el tema, entonces empezamos ya a trabajar allí. Pero trabajamos, yo diría que de que el 80% de mi trabajo con Nelson se hizo en cine, se hizo en cine. Sí, y efectivamente, ¿no? Era muchísimo trabajo, ¿no? Todo lo que implicaba esa producción manual, ¿no? De todo el proceso, pues era como el triple de trabajo pues, que se puede llegar a hacer hoy en día, ¿no? Porque el computador ahorra muchísimo tiempo, muchos pasos, se pueden copiar cosas, pero en ese momento no era posible hacer nada de eso, ¿no? Era hacer cuadro por cuadro, repetir cada cosa. Exactamente, Carolina. Era un trabajo de verdad era un trabajo artístico tan bonito. Era una dedicación de horas diarias, o sea, nosotros estábamos por encima de las 8 horas de trabajo normal que se supone trabaja cualquier empleado, pero no. No sabíamos lo que era un fin de semana, o sea, yo recuerdo que Nelson nos decía vida social cero. Era una cosa así, además que realmente em, a él lo buscaban mucho, ¿sí? Lo buscaban mucho. Además que una cosa que se ve es que eran comerciales hasta de 60 segundos, ¿sí?
cosa que ya uno hoy en día, un comercial de 60 segundos de animación, y full animación. Entonces era muchas veces crear personajes, también nos tocaba muchas veces, obviamente, elaborar todo lo que era la paleta de colores. Entonces era preparar los galones pues de pintura, eh, hacer toda esa preparación. Eso implicaba meses de trabajo, pero por ejemplo eran meses de trabajo donde inclusive no se hacía un solo comercial, se trabajaba en dos, tres comerciales a la vez, y por eso el rendimiento y la carga laboral era bastante, bastante, bastante. Me hace pensar como en todo el trabajo físico que eso implica, ¿no? Como estar sentado tanto tiempo ahí dibujando, coloreando, debía ser como muy fuerte para el cuerpo, ¿no? Todo ese trabajo. Agotador, bastante agotador, pero se disfrutaba. Se disfrutaba muchísimo porque, pues porque era un trabajo de esos en los que, pues ustedes lo saben, el resultado, el poder ver, digamos, ver a todo lo que uno hace, que imágenes fijas, que uno las ve, eso parecía que se reproducían, oiga, eso era impresionante. Y pinte y uno haga y haga y haga y siga y siga y siga. Pero ver el resultado final ya en pantalla, eso era de las cosas que más, o es de las cosas que más queda uno fascinado. Y creo que eso es de las cosas que nosotros como animadores y animadoras nos atrae tanto, es ver ese resultado, ver ya y uno, uy, el esfuerzo valió la pena, dice uno. No, y además la difusión que tenía ese trabajo pues era masiva, ¿no? Porque era publicidad que pasaba por televisión, con la que finalmente crecieron muchas personas que todavía la recuerdan, que se identifican, ¿no? En esa época de niños, adolescentes con esos comerciales y quedaron grabados, digamos, en esas generaciones. Entonces es una cosa así muy importante, ¿no? Muy trascendente para, digamos, Sí, la memoria del país. sí, exactamente, como memoria. De hecho, creo que parte del material de Nelson Ramírez está en la Asociación esta de Patrimonio Fílmico. El archivo, Hay sí. material, el archivo fílmico, está, Ujú. está allí. Y hay una cosa, hay una anécdota muy interesante, muy bonita ahora que tú lo dices. Hubo un comercial que hicimos nosotros que era de Prismacolor, que era algo así como que la banda salía al principio sin color, ¿no? Entonces, no es Magicolor, sino Primacolor, que Magicolor también lo hicimos, pero este era el de Prismacolor. Entonces decía que la banda no tiene color, la banda está triste, no sé qué, y todos los payasos, todos los personajes del circo, todos tristes, pero también salían unos niños en el comercial, ¿no? Como que ellos también como, ay, sí, la banda sí no tiene color, y el circo sin color, y ahora que... Y resulta que cuando yo dicté clases en la Tadeo, yo arranqué a dictar clases en la Tadeo en el año 97, y en el 2004, inclusive en 2003, perdón, estuve en Cartagena. Después volví el 2004 para Bogotá y seguí ese año con la Tadeo. Pero estando en la Tadeo, me acuerdo que una vez puse el reel y pues pasó el comercial. ¡Ta! Y la niña, una niña que sería por lo menos aproximadamente que como unos 7 añitos por ahí, 7, 8 años más o menos la niña. Y ya cuando terminé yo la clase y y ya se me acerca una niña, una estudiante y me dice, ay, profe, yo le quiero decir algo. Y le dije, dime, y me dijo, es que el comercial de Prismacolor, la niña que sale ahí, esa niña soy yo. Y yo, ay, de verdad, y yo sí me decía, sí, esa soy yo. Y pues, es decir, decía uno, pero no, uno no se fija en eso. O sea, yo pude haber dicho, oye, esa eres tú, pero no, pues obviamente ya tantos años el cambio, y yo no puede ser. Me decía, sí, profe, qué emoción, ella emocionadísima, emocionadísima con el comercial. Decía, no, qué emoción verlo, qué rico, yo hace muchos años no lo veía. Yo, bueno, qué chévere, ¿Te cosas parece si muy, vemos el reel de Nelson para claro, claro que sí, claro que que sí, las personas sepan de qué estamos hablando? claro que sí.
color, color, color. Magicolor, doble punta, doble color. Magicolor, color, color. Magicolor, nueva forma y mucho color. Ahora también con forma triangular. Van a ser las 5, hora de cantar. Mientras, déjeme decirle que vuelve la super promoción Madrúguele a diciembre a ley. Ropa, importados, juguetes, electrodomésticos, de todo, a precio de huevo. Las 5, hora de cantar. ¡Wow! ¡Oh, yeah! Despierte, madrúguele a diciembre y compre con tranquilidad en el Ley. En algún punto de la Tierra existe un lugar donde reina rico sabor, ciudad feliz, hasta que... ¡acabaremos con tu rico sabor! Es descubierto por insípido, agrio y amargo. Los jinetes desabridos. Ante este peligro desde la vía báltica de un planeta llamado Leónica, envían un poder llamado... ¡Chucky! Debes defender el rico sabor. Este poder lo recibe un niño que cada vez que toma Choquimalta Leona se convierte en un héroe que es... ¡Chucky! ¡Chucky Malta Leona! ¡Acabaré con los jinetes desabridos! ¡Cárgate de energía! Recupera el sabor y vive las aventuras de Chucky Malta Leona. Nueva Choquimalta Leona con el más rico sabor a chocolate. Chucky Malta Leona. Con mis goodies soy feliz porque son de maíz. Son bolitas de colores, dulces sus sabores. Cuando como la amarilla, sale el sol y brilla. Y si me como la verde, todo de color se vuelve. Y si pruebo la blanquita, brinco y brinco con Paquita. Y la rojita para Juanito, mi mejor vecinito. Con mis goodies soy feliz. Goodies es de Jack Snacks, sabor y frescura para confiar. Yo vivo aquí en su boca. Me llaman germenobacteria y usted no me puede ver, pero cada vez que come o bebe, yo engordo y me multiplico. Esos restos de comida que quedan entre los dientes y las encías son mi casa y mi alimento. Mi diversión es hacer caries y provocar el mal aliento. Mi único problema es el cepillado con una tal Colgate. Un correcto cepillado y Colgate con flúor MFP ayudan a eliminar las bacterias. ¡Y me ponen duro! Tendré que buscar mi otra boca. Dientes sanos con Colgate. ¡Qué peligro! Te acostaste sin cepillarte. Tengo toda una larga noche para acabar con estos dientes. Yo soy el germen, tu amiguito, y mi juego es hacerte hoyos como caries. ¡Ay! No, tú no eres mi amigo. Mi amiga es Colgate. Mejor me cepillo los dientes. Solo Colgate, con su exclusivo doble fluoruro MFP, ha demostrado ser en todo el mundo la más efectiva para eliminar el germen de la caries y el mal aliento. Ahora sí dormiré tranquilo. Dientes limpios, sanos y felices solo con Colgate. ¿Sabes tú qué es Bolicoco? Es la ricura que nos vuelve locos. El olor, el ritmo y el color del coco. Bolicocos nos vuelve locos. Es un ritmo de palmeiras que todo lo vuelve loco. ¡Qué delicia, Bolicocos! ¡Sí! ¡Nos vuelve locos, Bolicocos! Jack Snacks, el genio del sabor. Watch out, here I come. La marca original de la calidad en alfombras es Tapisol Pafco. Las aventuras nunca faltarán y las emociones siempre llegarán. Tintas bombas grandes, más grandes. Cuando tintas vamos sin temor en busca de un mejor sabor. ¡Colorín colorear! Este cuento va a comenzar. ¡Colorín colorear! Nuevos plumoncitos colorín. ¿Cómo te vas a divertir? Todo lo vas a colorear con el colorito de tu colorín. Plumón, plumoncito, dale calorcito. Qué fácil es colorear con mis nuevos colorín. Dile a mamá que el precio colorín es chiquitín.
Listerine Cool, la misma efectividad de Listerine con un agradable sabor. Había una vez una ardillita que a la leche fresquita le añadió chocolate y nueces y los convirtió en Nusita. Nusita, me encanta Nusita, y si tú la pruebas te encanta también. ¡Nusita! Primero la placa, después destruiremos sus minerales y luego tumbaremos su muralla. ¿Qué es esto? Colgate con nueva defensa. ¡Ay! ¡Huyamos de Colgate antes que nos desbarace! Amiguitos, a la diversión le falta color, a la banda se le destempló el color y al tigre se le borraron las rayas. Hoy no hay función. Tranquilo, payasito. Con colores Prismacolor que se abra el telón. La alegría del color. Colores Prismacolor con suave punto y mucho color. Es la alegría del color. Colores Prismacolor. En el mundo Yupi, las crispetas más lindas, las más apetitosas, se bañaron en caramelo para ser más provocativas y deliciosas. Las crispetas Yupi con caramelo se volvieron las favoritas de todas las bocas. Nuevas crispetas Yupi con caramelo, las favoritas de todas las bocas. Toteadas de la risa. Con mis goodies soy feliz y conozco mi país. De maíz mis ricos goodies, deliciosos sus sabores. Cuando como la blanquita, brinco y subo montañitas. Y si me como una verde, todo de color se vuelve. Y la rojita la comparto en mi isla favorita. Con mis goodies soy feliz. ¡Hey, amiguitos! ¡Vengan a pintar y a despintar! ¿A despintar? Con los nuevos colorín borrables de Paper Matte. Con los colorín borrables todo lo pintas de color. Borras con blanco borrador. Es tu nueva magia, es tu diversión. Pinta animalitos, bórrale un poquito. Colorín para pintar, fantasía para borrar. Nuevos plumoncitos colorín borrables. La diversión. Para pintar y despintar. Bueno, ahí estaba. Esto que aparece en 3D ya es como lo último que ellos hicieron. Ahí tú ya no estabas participando en esa parte, ¿sí? Sí, sí, yo alcancé a estar en el proceso del 3D. Recuerdo que, no sé si sale ahí, pero de las primeras cosas que se hicieron en 3D, me acuerdo que era lo de productos de rama, de la margarina, se hizo. Y, por ejemplo, desde Prisma, de Magicolor, los escenarios, el del segundo, salen en 3D. Ya estaba yo todavía ahí en donde Nelson. Que fue también incursionar en el tema del 3D, que eso a todos nos costaba, a todos, mejor dicho, era... Y pues si ustedes ven ahí, muy básico, en el 3D Studio, era que se hacía eso. Entonces realmente sí, era muy elemental todavía ahí. Claro, no, y además todo el proceso, los equipos, era muchísimo trabajo para muy poco lo que se podía hacer. Yo recuerdo una anécdota de Nelson diciendo que cuando compró el primer equipo para hacer 3D, estuvieron como 2 días esperando el primer render como de una rayita. No, eran semanas. Por ejemplo, me acuerdo que para lo de Rama, sí creo que fue lo de Rama, fue una semana. Y el computador ahí, no toquen, render, y uno pasaba, mejor dicho, que uno ni respiraba, pasando por frente al computador con el miedo de que esa cosa se dañara. Y no, eso era, sí, el render era de semanas, dependiendo lo que se hiciera, podía demorarse una semana o más haciendo un render. Sí, no, era otra cosa muy distinta de la que conocemos ahora. Totalmente, sí. Afortunadamente todo esto ha cambiado y ha evolucionado. Sí. Uy, sí. ¿Cuánto tiempo estuviste con Nelson Ramírez? Como 11 años estuve. 11 años más o menos. Después que estuve donde Nelson, me fui para Cali, estuve con Radar Creativo y allí trabajé con Gabriel Restrepo, los hermanos Restrepo. Por allá estuve un año. Cuando volví donde Nelson y fue cuando llamaron a Nelson para decirle de la Tadeo que necesitaban un profesor de animación.
Y bueno, allá fui a dar al Atadeo. Y digamos que ahí en la fase del proceso de producción se cae, porque pues ya es dedicarse uno al tema de la academia, a la formación, entonces, pero, pero llega otra etapa muy bonita, muy bonita. Yo, lejos de verdad de yo terminar mis días de trabajo realmente, eh, en, en esto de la academia, a mí nunca se me pasó, Carolina, nunca se me pasó por la cabeza yo ser docente. Y bueno, cuando se presentó la oportunidad con la talla, yo dije, pues sí, hagámosle, qué caramba, chévere. Aquí están mis gatos, qué pena, corta. Y entonces fue muy, muy bonita la oportunidad de empezar a formar, además llenarse de uno de tanta narrativa de los muchachos, de tanto querer explorar también ellos y conocer mucho más. Entonces eso me obligó, digamos, a prepararme. Yo del Atadeo, también del Atadeo, estando en el Atadeo, también contactaron en esa época en el 2004, a la decana de ahí del Atadeo, que era Pastora Correa. Contactaron de la Universidad Militar y pues porque necesitaban un docente de animación. Ella me recomendó a mí, me fui para la militar, yo para aquella época no conocía ni siquiera la universidad militar, o sea, además me imaginaba una universidad que iba a enseñar era a militares, y no, ese era como el imaginario, y creo que fue el imaginario de mucha gente por mucho tiempo. Y arranqué en la militar en el 2004, a enseñar en el programa de ingeniería de multimedia, y ahí me quedé. Todos estos años con la militar fueron grandiosos, proyectos maravillosos que saqué yo. Yo no los envié para publicarlos o para verlos acá, pues porque yo sé que es el tema de permisos y toda la cosa, pero unos trabajos muy, muy buenos. Yo me sentí siempre muy contenta con los resultados. Carolina, tú fuiste, inclusive estuviste invitada como jurado a una entrega que tuve. Y bueno, fueron todos estos años dedicada a la militar, también a la academia. Estando ahí, tuve la oportunidad, entonces me llega como en algún momento un correo de la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños y para estudiar, para hacer altos estudios en animación. Y yo, teníamos que enviar un guión. No, 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 mentiras, no era un guión, un storyline de una historia cortica, a ver qué se quería contar. Y esos stories los revisaba Gabriel García Márquez y él daba la aprobación de los que sí o los que no. Cuando a mí me llega el resultado que había pasado, yo, pucha, y entonces lo que hice fue pedir el apoyo de la universidad en esa época y pues me fui para Cuba a la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños a hacer mi curso de altos estudios en animación con unos animadores, pues empezando por Juan Padrón. Aquí tengo mi póster inclusive de Juan Padrón y firmado y todo por él. Y con unos animadores, guionistas, el mismo Gabriel García Márquez. Bueno, eso fue una cosa grandiosa, maravillosa, maravillosa tener la gente que pasó por la escuela, a Kino que nos dio un taller de, de personajes, de diseño, bueno, una cosa impresionante. Fue una época muy bonita y bueno, ya volver a la universidad, pues a todo lo que había aprendido allí, a seguirlo proyectando con mis estudiantes. Y ¿Lo ahí de Cuba empezó, en qué año fue? ¿Lo de Cuba en qué año fue lo más o de menos? Cuba fue en el 2008, en el 2008. Y después de esto, bueno, yo siempre enseñando animación en la universidad, esa era mi materia, pues enseñando otras asignaturas, pero esa era mi materia bandera. Y para el 2020, que fue la pandemia, yo ya había pedido, con mi proceso y toda la cosa, había pedido a la universidad mi año sabático, pues ya cumplía con los años, ya cumplía con toda la normativa que exige la universidad para esto, pedí mi año sabático. Entonces me dijeron, pues una de las cosas que se tiene que hacer cuando toma el año sabático es escribir un libro.
Entonces, ahí fue, pues mi año sabático estuvo un poco con mala fortuna porque pues yo tenía muchos planes en mi cabeza de salir a hacer muchas cosas, salir, viajar, pero me encontré con la pandemia. Entonces fue año sabático, entre comillas, pues digamos un poco para todo el mundo. Entonces todo el mundo, mis compañeros me decían, no, usted es muy de malas con años. Yo, bueno, pero pues ni modos. Todos en la casa, yo, bueno, pues, pero así tocó. Y escribí mi libro. Creo que ustedes tienen imagen del libro. Vamos a ver si se puede ver. Sí. Bueno, y yo les comento más o menos cómo partió esta historia. Esta historia parte de unas vacaciones que yo tuve pues con mi familia. Nos fuimos a la ciudad de Buenaventura, se llama Dibujos Animados, el arte del movimiento. Jason, la historia de un cortometraje de animación. Yo hice hicimos un viaje con mi familia a la ciudad de Buenaventura, en una época pues donde todavía, digamos, Buenaventura siempre ha sido uno de los sitios bastante eh, complejos en cuanto al tema de seguridad. Entonces, fuimos en un momento, pues, digamos, de ese conflicto, y algo que me llamaba la atención era, pues, nosotros, pues, conociendo, caminando, bueno, íbamos a almorzar todos los días a un sitio y siempre había una señora habitante de calle prácticamente, una mujer de la contextura de la región, una mujer morena, delgada, alta, no muy mayor, pero por su vida, digamos, se hacía ver muy mayor, más de edad de lo que realmente tenía ella. Entonces a mí me empezó a llamar mucho la atención. Yo no sé, yo soy de las personas, yo sí me subo, por ejemplo, a un Transmilenio, a un SIB, me gusta mucho mirar a la gente y observar a la gente y pienso en qué estarán pensando, en cuáles serán sus problemas, en qué será de su vida, en cómo vivirá, con quién vivirá. Entonces yo empiezo como a crear historias con esas cosas, con esas imágenes que se me pasan por la cabeza. Entonces, con esta señora me pasó exactamente lo mismo, pero hasta que un día ya me acerqué a hablarle, inclusive le di un almuerzo y toda la cosa, y ella me empezó a contar como la historia de su vida. Y en la historia de su vida, pues me habla de sus hijos, de su esposo, porque pues fue una mujer casada, tuvo 3 hijos, perdió a sus 3 hijos. Y digamos que con base en esa historia surge mi libro. Entonces yo presenté en la universidad la propuesta de yo me voy a hacer mi periodo sabático y pues acá está lo que yo voy a hacer, lo que yo voy a escribir. Nos toca hacer una presentación de lo que uno va a hacer con, digamos, desglosando un poco los capítulos del libro, qué contenido va a tener el libro. Y entonces me metí a contar a través, pues, digamos que partiendo de la historia de Jason, un cuento, un libro de cómo se hace un cortometraje de animación. Esto sobre todo para los estudiantes, ¿no? Que siempre me decían, profes, que cómo hace uno, cómo arranca uno, cómo no sé qué, cómo. Entonces, yo les hablaba de la importancia de la historia, ¿no? De la narrativa, de contar algo, de contar. Siempre les hablaba de eso, porque yo dicté también guiones en la universidad, entonces yo les hablaba siempre como de eso. Entonces, escribí el libro. Mi libro me lo publicaron precisamente para la Feria del Libro de 2023. Pero el propósito también de esto era el cortometraje. Pero el cortometraje, es que todos tienen unas vueltas de la vida. El cortometraje, pues ya en pandemia, año 2021, pues 2 años que no se abrieron universidades, ni escuelas, ni colegios, ni nada. Entonces, yo tenía un semillero de investigación y lo hicimos con los chicos del semillero. Pero es una cosa muy compleja porque pues el semillero de investigación en la Universidad Militar es una opción de grado, ¿sí? Pero tampoco es una camisa de fuerza, ¿no? Entonces los chicos pueden escoger entre muchas opciones de grado que ellos tengan
Y el que escoge un semillero, pues entonces hace un trabajo de investigación y sobre ese trabajo, pues entonces se hace o un trabajo, un desarrollo, y sobre ese trabajo, pues entonces ellos ya pueden graduarse con eso. Pero era muy complejo porque arranqué con todo mi semillero, que eran como 18 chicos. Después unos se retiraron, otros que no, que querían hacer otro proyecto. Terminamos como unos 8 muchachos por ahí. Y pues también ellos se toman su tiempo, ¿sí? Entonces ellos se toman su tiempo, ellos le van haciendo en el ritmo que ellos básicamente pueden o quieren. eh, entonces tienen que hacerlo en ciertas horas que también hay que cumplir, pero pues ellos pueden entrar al semillero desde quinto semestre, hay profesores que aceptan desde primer semestre estudiantes, entonces pues es ir al ritmo de ellos, es muy complicado. Lo sacamos, lo hicimos, ahí ustedes ahorita si quieren lo miramos, pero bueno, se ve como, se nota como ese trabajo precisamente donde se intervienen muchos y los que seguramente sí se esforzaron y los que no se esforzaron tanto. Pero bueno, se logró hacer el trabajo, se mostró en la universidad. Es un trabajo pues de mucha satisfacción. Como les digo, es basado en la historia, se ficciona bastante los personajes. Lo que no se hace de ficción es de la ciudad específicamente, pero bueno, entonces si quieren veámoslo. Uf, qué clima. Wow. Esta es mi Buenaventura, la Buenaventura donde nací, la Buenaventura olvidada, que queda a las orillas del Océano Pacífico. Aquí está como todos los días. Ella, mi madre, mi buena madre, que se la pasa peleándome por cualquier cosa. Hoy, porque voy a salir con mis amigos, mis panas, Darwin y Nilsson. Con ellos me reúno para planear nuestro sueño, salir de esta pobreza e irnos para Estados Unidos. Pero a ver, nos toca como polizones. ¡Wow! Pero miren esta belleza. Ahí ella va. Me tiene tragado, Juliet. Ella me va a ayudar a conseguir hablar con su papá, que es uno de los comandantes de esa gente rara que llega al pueblo a beber y a asaltar las tiendas. Pero ¿quién me apunta? Solo me dijo, vamos, fuera de aquí. Mi abuelo es la única persona con la que puedo desahogarme. La verdad, siendo sincero, es mi refugio, es mi tranquilidad. Solo a él le puedo contar mis planes, mis cosas y lo que he planeado con mis panas. Necesito saber qué pasó con mis papás, por qué nos abandonó a mi mamá y a mí y nos dejó en tanta pobreza. Abuelo, déjame. Ya tengo 17 años. No soy un niño. En serio, suéltame. Es más, si me voy, ni mi mamá se va a dar cuenta. A duras penas y se da cuenta que yo estoy aquí. Y Julián me acaba de llamar, me acaba de decir que ya puedo hablar con su papá. Yo sé que él me va a entender y averiguar qué pasó con mi papá. Hoy es el día, mamá. De verdad me duele, pero te prometo que volveré por ti. Todo se juntó, la cita con el papá de Juliet, con mis panas, allá están esperándome en el puerto para volarnos. Me duele. En esta noche sé que se queda algo de mí,
pero volveré, te lo prometo. Hoy mi vida cambia. Solo iré a hablar con el comandante y después les caigo a mis panas que me están esperando. Sé que no se irán sin mí. Ahí se ve, ¿no? Todo lo largo que es este proceso, ¿no? Tú nos cuentas que desde 2020 estaban ya y finalmente en 2024 es cuando logran terminarlo por lo que vemos ahí en los créditos. Sí, sí, sí. De hecho, ese año lo mandamos al Festival de Cali, Festival de Cine de Cali, y pasó, pasó en la convocatoria de mujeres animadoras y de cine juvenil e infantil. Ahí, en ese festival lo presentaron. Y sí, sí, es un proceso, lo que te digo, pudo haber sido de menos tiempo, pero si hubiéramos podido tener como, digamos, esa dedicación, como también lo que te digo, también la disciplina de los muchachos al tener como un poco más claro el ejercicio como tal, a pesar de que pues inclusive yo los tenía, pero también yo les decía, yo tampoco puedo ponerme a exigirles de esta manera, porque pues, como te decía al principio, no es una camisa de fuerza al semillero, y sí tienen ellos que, en la medida que van trabajando para el semillero, cumplir con sus otros compromisos académicos que sí son camisa de fuerza. Entonces, pero bueno, se hizo, digamos que sí, una satisfacción grande porque se terminó el tema de la voz, por ejemplo, pues para ese momento no teníamos todavía el desarrollo de la inteligencia artificial como por ejemplo hasta ahora, o lo hay ahora. Entonces, conseguir la voz, Carolina, alguien de la región, no, eso publiqué yo por todos lados y no, además que salía gente a hacer la voz, pero finalmente un administrativo de la universidad, pero él ni siquiera es de Buenaventura, él es de Chocó, eh, nos hizo el favor. Y bueno, ahí se logró también. Pero sí, fue un ejercicio de sacarme canas, bueno, pero se Claro, hizo. sí, no, pues tiene mucho valor porque finalmente es un ejercicio formativo, ¿no? Es muy, Sí, pues tiene toda esa totalmente. potencia de lo didáctico desde el libro hasta el final, ¿no? Es como Ujú. crear con otros mientras aprenden, que eso es una cosa que requiere otros tiempos diferentes, ¿no? A una producción profesional. Totalmente, claro. Y eso les quedó claro a los chicos, eso ya, ellos los tenían ya muy claro y me decían, uy, no, profe, esto es muy terrible, esto animar no es. Y yo, bueno, sí, pero Eso bueno, que ahí ya ahí hay está. computador y ya pueden ahorrarse algunos pasos. Totalmente, claro, claro, ya con eso ya es diferente, ya. De hecho, por ejemplo, una de las cosas que a mí me sirvió, y creo que la pandemia dejó muchas cosas buenas, ¿no? A mí me dejó el hecho de obligarme a manejar software de animación 2D, porque yo hasta el 2019 yo enseñaba animación en la Tadeo con dibujo sobre papel, ¿sí? Entonces yo los ponía con regletas, con el cuadro a cuadro, pero en papel, y después los ponía a hacer la animación, eh, no sé, que pasaran a limpio también con colores, con marcadores, con no sé qué. Pues también un trabajo muy bonito, era muy lindo lo que se sacaba como resultado, muy experimental también. Hacíamos cosas también muy experimentales de stop motion con materiales, diferentes materiales también hacíamos. Pero cuando llegó la pandemia, pues a ver, ¿cómo? O sea, yo dije, no, esta cosa sí va a ser terrible para mí lograr enseñar animación de esa forma tradicional.
Entonces, por más de que yo con cámaras y ponía cosas y miren, pero pues no había cómo salir a comprar regletas para comprar el papel y toda la cosa. Entonces, ay muchachos, armen ahí como que la tabletica y no. Y dije, no, me puse muy juiciosa a tutoriales y toda la cosa. Y entonces aprendí software ¿para qué? Para que ellos aprendieran a animar en 2D, pero a través del software. Y se logró ya. Entonces, cuando yo llegué de la de pandemia, ya fue exigir software y pedir el software en la universidad y ya trabajar directamente con eso. Y ya, claro, lo que tú dices, la optimización del tiempo, ya eso es otra cosa, ya es mucho más, Carolina, eso fue mucho mejor. Sí. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué otros proyectos tienes ahora que, pues que ya dejaste el ejercicio docente y tienes como todo ese tiempo por delante? Bueno, sí. Sí, Carolina, yo ya me retiré, ya estoy pensionada, ya llevo 2 meses, 2 meses voy a cumplir, porque realmente desde el 23 de enero es que yo estuve trabajando en la universidad. eh, y bueno, es que tenía muchas cosas, he tenido muchas cosas y muchos proyectos como que ahí, y con ganas de hacer, con ganas de trabajar y con ganas de arrancar, pero no había podido. Tengo un proyecto que yo lo arranqué precisamente cuando se empezó a hablar del tema de violencia de género, pero específicamente el tema de, de la violencia hacia la mujer, ¿sí? Entonces, yo no soy feminista, no lo soy. Soy mujer, pero no soy feminista, pero sí obviamente hay cosas que como mujer, pues obviamente no acepto, no comparto. Si hay algo de toda la vida que le dicen a una mujer, ni con el pétalo de una flor, como se dice tradicionalmente, pues es así. Para mí, definitivamente, como hablaba que día estos días con mi esposo, es que la mujer, nosotras como mujeres, somos la representación de la maternidad. Y no solamente por el hecho de ser mujeres, de que nosotras fuimos creadas como, digamos, para esa función, sino que es que a nivel de culturas, inclusive hubo culturas que la mujer era como la más importante dentro de un grupo social. En La Guajira, por ejemplo, en La Guajira los grupos indígenas son muy matriarcales, ¿sí? Entonces yo digo, porque es que es lo que nosotros representamos, nosotros como mujeres somos vida. Entonces yo empecé a hacer desde hace mucho rato un proyecto, lo que pasa es que hoy por temas de archivos no les puedo sino compartir un pedacito de 4 segundos de un proyecto que yo tengo, que yo arranqué, eso sí es totalmente mío sola, no lo estoy haciendo con nadie más. Tengo más material, no mucho tampoco, porque pues es que como tú sabes, el tema de la academia lo absorbe a uno demasiado y le quita a uno, digamos, ese tiempo que uno quisiera realmente decir, ay, es que yo quiero como hacer, y se le vienen a uno mil cosas a la cabeza, pero no, que las calificaciones, que no sé qué, que las reuniones, que los informes, que las notas, que... bueno. Entonces, en fin, de las cosas que yo tenía claro cuando empecé a pensar en mi jubilación, es que, bueno, primero, cumplo la edad y me retiro. O sea, yo no voy a esperarme como mucha gente, como con el respeto de colegas que tengo, profesores y que, mejor dicho, ahí están, no, y si uno no, porque además yo pienso que también uno necesita darle la oportunidad a gente nueva, gente que viene del medio, que chévere, que además traigan nuevo conocimiento y toda la cosa, y eso es mejor. Entonces hice todas mis vueltas desde el año pasado y listo. Entonces cumplí los años en enero, el 8 de enero cumplí años y el 23 yo ya estaba fuera de la universidad. Y dije, ahora sí voy a empezar a trabajar en lo mío y poder hacer lo que yo quiero. Entonces estoy trabajando en el proyecto, es un cortico, como les digo, ahí que tienen ustedes de 4 segundos, es muy chiquitico, pero es parte de esa influencia
que como mujer me ha impactado el tema de los feminicidios, de las agresiones a las mujeres, de cómo un hombre puede llegar a acabar con la vida de la mujer que amó, pues durante, y que además le dio hijos, lo que sea. En fin, ese fragmentico tan chiquitico hace parte de ese proyecto y que lo estoy arrancando. Eso lo hice en el software en que estoy haciendo eso, es en Krita. Eso está hecho en Krita. Entonces, ahí vamos. Cuando tenga ya, pues obviamente el proyecto ya finalizado, obviamente, chicas, ustedes van a ser las primeras en conocerlo. Qué maravilla, muchas gracias por darnos la primicia. Claro que sí. Sí, Y sí. el año pasado, pues te hicieron este homenaje en el SIGGRAPH. ¿Cómo te fue con eso? ¿Cómo recibiste esa noticia? No, Cuéntanos un poco. eso fue una cosa. A mí me llamaron a la universidad. Uno de los chicos de egresados de multimedia que yo tuve en la universidad, eh, él se llama Dani Bercelio, y Dani me llamó, pues me sorprendió porque pues no acostumbramos a hablar mucho, entonces me sorprendió, yo le contesté, claro, yo estaba hasta en clase, cuando él me dice, no, Marta, es que Julián, otro chico que es egresado también de la universidad, al que yo les di clases también de animación, pero esto estoy hablando que es de las primeras cohortes que yo tuve en la militar. Y decían, es que tú fuiste nuestra mentora, tú has sido nuestra mentora, o sea, aquí todos hablamos de mentorías, de a quién invitamos el mentor, y tú fuiste nuestra mentora y nosotros queremos que te den esa mención a ti. Y yo, ¿de verdad? Yo no, pues fue de verdad muy emocionante recibirla en el espacio, además en el que ustedes saben del SIGGRAPH, que no es cualquier cosa. Recibir esa mención, pues maravilloso, porque además una de las cosas que me decían a mí el día que yo fui precisa a Conferias a recibir la mención, me decía, uno de los organizadores me decía, tú eres la primera mujer a la que le estamos entregando esta mención. Y yo sí, me dicen, sí, eres la primera mujer. Ya pues le hicieron, digamos, la mención a Nelson Ramírez, que pues la recibieron fue sus hijos, y Álvaro Sanabria, que creo que había sido el año anterior, Ujú. pero tú eres la primera. Y por eso me emocionó tanto. Yo a ustedes las mencioné allí ese día de como de la pequeña discurso que además uno es muy divertido. Creo que uno prepara esos discursos y yo me fui en el carro, íbamos con mi esposo y yo voy a decir, y él me decía y me corregía y di esto y di esto y sí, menciona a las chicas de hoy. Y llega uno allá y olvídate, el discurso que uno preparó se olvida completamente. Pero alcancé a mencionarlas porque me pareció muy chévere que justamente en este momento que nosotras como mujeres, o sobre todo ustedes más, yo ya puedo decir que ya yo soy ya hice lo que tenía que hacer, ¿sí? Ya cumplí. Si hago este proyecto que estoy haciendo, lo quiero hacer, lo quiero terminar, lo quiero mostrar. Si sale bien, chévere. Si no, también igual es un ejercicio muy, muy, muy personal, muy personal. Entonces, quiero que yo decía, pues es pensar cómo las chicas ahora en este campo se están abriendo tanto camino. Tú lo decías al principio, Carolina, que éramos tan poquitos, pero era que no éramos solamente tan poquitos, sino las mujeres que habíamos éramos casi nada. O sea, si allá donde Nelson éramos dos chicas, dos mujeres, en esa época dos chicas que trabajábamos, no éramos más, y el resto eran solo hombres, ¿sí? Y Ujú. entonces uno llegaba a cualquier lugar a hacer un freelance, cualquier cosa. Me acuerdo cuando hicimos lo de Buscando a Javier, que fue en freelance, llegaba uno y se sorprendían, ¡ah! Como si vieran un bicho raro. ¡Ah! Una mujer así, es que una mujer así, sí, una mujer en animación. Entonces yo pienso que ya la oportunidad se abrió, ya esto ya no se puede decir que es un oficio exclusivamente de hombres, no. Ya la oportunidad se abrió y se abrió para todas y todas las que quieran venir y llegar, bienvenidas. Y qué chévere, a mí me alegra mucho ver cuando ustedes escriben cosas y comentan y veo y
todo lo que comparten, las niñas que van agregándose, van pasando su reel, su portafolio, es maravilloso, porque sí realmente creo que la tarea se está haciendo y la están haciendo muy bien, chicas. Y eso para mí fue muy meritorio, no solamente el recibir el premio, sino cuando me dicen, eres la primera mujer, yo sentí como una tranquilidad, de verdad, yo dije, ah, sí, lo he hecho bien, lo he hecho bien. Qué chévere que sean mis mismos estudiantes, los egresados, lo que te digo, de hace 1000 años, que me hayan propuesto a mí, porque bueno, ellos están en el comité como de la organización del evento y todo esto. Y yo, qué bueno que ellos hayan pensado en mí, qué rico que piensen en mí, que se hayan acordado no, la mentora nuestra fue una profesora, una mujer, fue una mujer. Y ellos decían, me lo decían así repetidas veces, es que fue una mujer nuestra mentora. Y pues agradecidos a ellos, les agradezco totalmente. Bueno, allí está. De 2025, Corferias Bogotá. Felicidades. Es darle un homenaje a una de las personas que no solamente, digamos, ha tenido un recorrido en animación en Colombia, sino que además ha formado a otras personas o ha sido algo de ejemplo en futuro en las siguientes generaciones. En el día de hoy, la homenajeada es una mujer y lo resalto porque es la primera mujer que le damos un homenaje. Entonces la placa dice, Bogotá ACM SIGGRAPH tiene el honor de entregar el premio Pioneros a María Marta Gama Castro en reconocimiento a su obra que ha ayudado a impulsar la industria de la animación en Colombia. 4 de noviembre de 2025, Corferias Bogotá. Felicidades. Sí, esto es muy importante porque como tú decías, ¿no? O sea, empezó a abrir un camino que no era tan fácil para las mujeres en este espacio de los estudios de animación o de los procesos de animación. Entonces, pues es muy importante para todas, no solamente para ti. Y pues te agradecemos muchísimo por todo eso que hiciste por todas nosotras, por estar aquí también acompañándonos. Es muy conmovedor, ¿no? Toda esta trayectoria, todos estos logros que has tenido durante tu vida, además porque eres una mujer muy joven, no eres mayor para nada. Y además te están dando este premio en vida, ¿no? No como a Nelson Sí. Ramírez, que ya le tocó póstumo. Póstumo, sí. Sí, bueno, lo de joven, gracias. Ya estoy pensionada, te lo digo, te lo recuerdo. Pero no, lo contrario, Carolina, para mí de verdad la emoción es grande de ese premio, pero la emoción más grande es verlas a ustedes. De verdad que, como te decía hace un momento, es tan rico, tan satisfactorio ver cómo ha cambiado todo este espacio, todo cómo lo ven ahora y cómo nos ven ahora, inclusive. Eso me encanta porque veo mucho talento, mucha profesional, pero muchísima. Y eso me encanta el trabajo que están haciendo, me encanta cómo se están moviendo ustedes, no paran un segundo, de verdad que las admiro también por eso. Y no, pues feliz, feliz como te dije al principio de estar acá con ustedes acompañándolas, de poder haber traído esta noche un poco de mi experiencia, de mi conocimiento, de lo que ustedes querían un poco saber más de mí. Y nada, aquí estoy para lo que necesiten, cualquier cosa, con muchísimo gusto y mil gracias de nuevo. Bueno, Marta, muchas gracias otra vez por venir a compartir todo en este jueves de WIA. Pues recuerden seguirnos en nuestras redes, en Instagram, en Facebook, en YouTube. Y pues nos veremos más adelante. Esperamos que termines tu corto y vengas a contarnos cómo fue todo ese proceso de tu primer, no sé si es tu primer corto así de tu trabajo personal, pero creo que sí lo es.
Entonces, pues será una maravilla poder saber cómo siguió ese proceso. Y bueno, muchas gracias otra vez y pues nos vemos más adelante. Claro que Gracias a sí. todos por acompañarnos en el jueves de WIA. Gracias, Carolina, y un abrazo para todas. Muchas gracias. Chao.